La historia empieza con Adán y Eva, quienes escucharon la voz del diablo en vez de Dios. Ellos desobedecieron y la relación perfecta entre la humanidad y Dios fue quebrantada. Ellos se convirtieron en los primeros en experimentar el pecado y la muerte que causa el pecado. Intentaron esconderse con hojas de árboles para cubrir su vergüenza, pero Dios no estaba complacido con esas cubiertas. En vez de eso, los cubrió con túnicas de pieles. Dios mismo hizo el primer sacrificio animal para cubrir su vergüenza. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín hizo un sacrificio a Dios con la comida que había cultivado, mientras Abel hizo un sacrificio animal, un sacrificio de sangre. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no el de Caín. ¿Por qué? Porque el pecado demanda la muerte, nos separa de Dios y tiene que ser pagado con vida. En su envidia, Caín mató a Abel y llevó a una gran porción de la humanidad hacia un camino oscuro. Cientos de años después, las cosas empeoraron tanto que Dios dijo que no había nadie en la tierra que mereciera vivir, nadie, excepto Noé y su familia. Dios dijo a Noé que construyera un barco, uno grande, y al hacerlo predicar este mensaje: el pecado será juzgado y solo hay una manera de escapar esta justicia y recibir la misericordia de Dios: el arca. Se rieron y se burlaron de Noé hasta que la lluvia cayó del cielo y el agua brotó de las profundidades, todo mientras las personas estaban desprevenidas. La inundación mató a cada persona y animal, y el mundo pereció por sus pecados. Solo Noé, su familia y los animales que Dios había traído al arca estaban a salvo. Luego vino Abraham, el padre de la fe. Dios le dijo que tomara a su hijo y que lo sacrificara en una montaña. Abraham estaba turbado por este mandato, pero él obedeció a Dios. Él demostró su fe con acción y llevó a su hijo al monte Moriah. Pero justo cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y proveyó un animal para tomar el lugar de su hijo. El animal redimió, suplantó, devolvió a su hijo. Sangre por sangre, vida por vida. Pasaron 400 años y Dios mandó a Moisés a que dirigiera al pueblo de Israel fuera de Egipto. Esto no le gustó al faraón, el rey de Egipto. Entonces Dios lo castigó con 10 plagas. Para la última plaga, Dios mandó al ángel de la muerte para matar al hijo primogénito de cada hogar, a menos que el pueblo estuviera dispuesto a sacrificar un cordero y poner su sangre sobre los postes de la puerta de su casa. Si el ángel veía la sangre, sabía que los hijos dentro habían sido redimidos por un sacrificio. Ya sea judío o egipcio, esclavo o hombre en libertad, si obedecían al mandamiento de Dios, su hijo sería salvado. Si no, esa noche pasó justo como Moisés profetizó, y un gran llanto surgió por todo Egipto en cualquier hogar que había rechazado la misericordia de Dios por medio de un sacrificio. Después, Moisés le dio al pueblo el Torá, en el cual Dios estableció un ritual para cubrir los pecados del pueblo. El ofensor traía un sacrificio animal al sacerdote. Ponía sus manos sobre su cabeza, simbolizando que su propio pecado y vergüenza se transfirió al animal. Luego, el animal era sacrificado, su sangre derramada. El pecado había sido cubierto. El rey David y los profetas siguieron el Torá dado por Moisés, pero se preguntaban: ¿puede la sangre de animales en verdad cubrir el pecado del hombre? ¿O son señales y símbolos de algo apuntando hacia el futuro? David profetizó de aquel que vendría, un rey, un Mesías, un descendiente del rey David que gobernaría y reinaría con poder, y aún así, un hombre humilde con un corazón de compasión. El Mesías sería sin pecado, perfecto, libre de culpa, inocente. Él sufriría y moriría y sería un sacrificio digno. Él se convertiría en el gran sacrificio. Jesús nació en un establo porque nadie tenía espacio para él. Nacido de una virgen, un nacimiento puro, real pero pobre, descendiente del rey David. Pastores pobres del campo y ricos hombres sabios del este vinieron a honrar al niño y testificar que él era en realidad aquel que vendría, el Mesías, aquel del cual las Escrituras habían prometido. Jesús predicó amor, verdad, paz, humildad. Él era un carpintero humilde, pero un filósofo brillante. Ofendía a los hipócritas religiosos que les importaban más los rituales que amar a Dios. Pero él fue amado por los pobres, los humildes, los arrepentidos, los pecadores. Él sanó a los sordos, ciegos, deformes y a los que estaban poseídos por demonios. Hasta levantaba hombres de muerte a vida. Un hombre sin hogar, un maestro errante, un revolucionario que llamaba a los que aman a Dios a vivir vidas llenas. Jesús hasta llamó a Dios su Padre y demostró a la humanidad que el Todopoderoso te ama como un papi. Dios quería relacionarse a los humanos como sus hijos, pero había un problema.
aún eran pecadores y Dios es santo. El pecado del hombre, empezando con Adán, ha separado al pueblo de su Dios, y el Mesías sabía lo que tenía que hacer para recuperarlos. Juan el Bautista profetizó acerca de Jesús diciendo: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Jesús era el Mesías, el escogido para convertirse en el gran sacrificio. Nunca había pecado, era santo, puro, perfecto y digno para pagar el precio por el pecado. El inocente intercambiado por el culpable, el santo intercambiado por el pueblo pecador. Él hizo esto por su Padre, para pagar el precio del pecado de la humanidad, para liberarlos de su esclavitud al pecado y restaurarlos a lo que Adán había perdido, una relación perfecta con Dios. Jesús murió en la cruz, no a mano de los judíos ni de los romanos, sino por la mano de Dios su Padre. Dios sacrificó a Jesús para cumplir lo que estaba escrito por los profetas, que Él se convertiría en el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, el tuyo y el mío. Pero Él no se detuvo ahí. 3 días después, Dios levantó a Jesús, el Mesías de la muerte, como una promesa a los que habían creído en Él, que ellos también resucitarían a vida eterna. Después de esto, Jesús prometió a sus discípulos que regresaría de nuevo, pero esta vez como juez y rey. El Mesías es el regalo de Dios a la humanidad, para que no mueran en sus pecados y sean separados de Dios, sino que al recibir el sacrificio de Jesús, ellos puedan ser restaurados a una relación perfecta con Él. Pero como cualquier regalo, no es tuyo hasta que lo tomes.